Bueno, vamos a pasar ahora a crear un test. Y bueno, lo que nos interesa aquí es seguir estas etapas que tenemos aquí arriba. La primera será información, la segunda será consignas, la tercera será muestrario y la cuarta será campañas. En primer lugar, en información tendremos primero el nombre para el administrador, el nombre que nosotros veremos. Aquí podéis poner un nombre técnico que a vosotros os resulte lo más fácil posible. En segundo lugar, vamos a elegir el tipo de test que vamos a hacer, ya sea vídeo, cuestionario o sondeo. Como veréis, es una sola elección y cada vez que seleccionamos un tipo de test tenemos al lado asociado una cantidad en la cuota. ¿Esto qué quiere decir? Quiere decir que hay un mínimo de test que tienen que enviarse para poder realizarlo. Por debajo de 5 no vamos a hacer un test para una persona o para 3 personas. Por debajo de este número no serían unos resultados cualitativos. No es para incitaros a consumir, pero tenemos que obtener datos que sean robustos y que se puedan explotar. Así que como mínimo tendrán que ser 5, podéis evidentemente modificarlos, no sé, por ejemplo, si queréis poner 10, y debajo veréis que hay un tag con una serie de créditos asociados. Hablaremos más tarde, pero grosso modo es la moneda de Testapic que os permite hacer los tests en la plataforma. A continuación vamos a hablar del soporte. Podemos elegir igualmente a elección única ordenador, smartphone o tablet. Si, por ejemplo, eligiéramos ordenador y quisiéramos hacer ese mismo test en smartphone, tendríamos que primero crear el test ordenador y una vez verificado, duplicarlo. La plataforma nos permite duplicar el test y cambiar el soporte a smartphone. Hoy en día no podemos empezar, por ejemplo, por un test ordenador y seguir en un test smartphone, porque son dos tecnologías diferentes. Para ordenador utilizamos un plugin y para un teléfono móvil, un smartphone, utilizamos una aplicación. Por lo tanto, esas dos tecnologías impiden que se pueda empezar el test en un soporte y continuarlo en otro. Con respecto a el muestrario, serán muestrarios diferentes para los dos tests, para el test ordenador y smartphone. Tenemos la posibilidad, si por ejemplo queréis que sean los mismos utilizadores, que los mismos testers que hagan los dos tests. Normalmente esto se evita por la capacidad de aprendizaje que han podido tener de hacer un primer test en otro soporte, y también tenemos la posibilidad de excluir testers que ya hayan realizado algún test para vosotros antes. En cuanto a la sociedad asociada, por defecto será la vuestra, pero podéis elegir aquí otro tipo de sociedad, asociarla a otro tipo de cliente. El responsable del test tiene dos funciones principales. La primera es que Testapic sepa quién ha sido la persona que ha creado el test, informar a Testapic de quién es el creador del test, y la segunda es que esta persona, este responsable del test, va a recibir el primer test piloto en el que deberá verificar que todo va bien antes del lanzamiento del test a los Esta metodología la hemos implantado para que se puedan revisar los tests y eventualmente modificar fallos posibles antes de lanzarlo a todos los users. Aquí tenemos el campo del nombre del test que verán los testers. Aquí podemos poner pues, un nombre que sea más simpático, por ejemplo, test de usabilidad, en fin,
lo que queramos poner. Y por último tenemos el escenario. En el escenario lo que vamos a hacer es darle un contexto al usuario de lo que le vamos a pedir, de lo que va a consistir el test. Aquí, entonces, este es el contexto que daremos al tester. Lo podemos modificar el estilo y este escenario irá integrado en el mail que se le enviará a los testers para que sepan qué es lo que se les pide, tengan una idea de cuál es el contexto de este test. Guardamos y pasamos a la etapa siguiente. Una vez que hayamos pasado la etapa de información, vamos a ser redirigidos directamente a la etapa de consignas. Vamos a crear aquí las consignas de nuestro protocolo. Número 1. Aquí tenemos un campo para poner el URL por el que vamos a comenzar el test. Consigna número 2. Por ejemplo, si quisiéramos incluir un link hacia otra pantalla, podríamos hacerlo así. Bueno, y así creamos todas las consignas de nuestro protocolo. Evidentemente, como el protocolo de test ya lo habremos trabajado antes, aquí solo sería copiar y pegar, por lo tanto iría muy rápido. En este menú podemos navegar por todas las consignas y aquí las podemos ver todas. Si quisiéramos ver todas las consignas, por ejemplo, en los test de cuestionario que son mucho más largos, las podemos plegar, las podemos reordenar con el drag and drop y podemos verlas también en una rejilla o en lista. Esto con respecto a las consignas. Bueno, estamos aquí en consignas. Creo que he olvidado hablar de este pequeño menú que hay para cada consigna, que nos permite previsualizar la consigna como la verán los testers, nos permite editarla, duplicarla y borrarla. Una vez que tenemos todas nuestras consignas, nuestras 10, 12 consignas de nuestro protocolo ya introducidas, pasamos a la etapa de muestrario. En el primer campo vamos a ver el país, en el segundo campo vamos a ver la lengua. Por ejemplo, hemos seleccionado francés. Si quisiéramos hacer un test multilingüe en 2 lenguas, tendríamos que venir a información y crear este nuevo test, por ejemplo, en español. Y una vez creado, cuando vengamos aquí a consignas, veremos que está aquí y lo que tendremos que hacer es traducir todas las consignas a ese nuevo idioma que hemos añadido. Si volvemos al muestrario, veremos que el idioma español se ha añadido aquí en el campo de idioma. Con respecto al panel de tester, dejamos el de test-apic y aquí tenemos la opción de excluir a tester que hayan participado ya a alguno de nuestros tests con nuestra cuenta. Vamos ahora a elegir los criterios. Por ejemplo, podemos decir una edad entre 20 y 50, por ejemplo. Vamos a decir, por ejemplo, el sexo, vamos a decir hombres y mujeres. Podemos también seleccionar
porcentajes, si nos interesa, por ejemplo, decir un 30% de hombres y un 70% de mujeres. Añadimos otro criterio, por ejemplo, el nivel socioprofesional. Vamos a decir pues que estudiantes y jubilados, o por ejemplo podemos excluir esas dos categorías socioprofesionales, es decir, que no queremos estudiantes y no queremos jubilados para este test. Y una vez que ya hemos incluido todos los criterios, lo que vamos a hacer es verificar el muestrario. Ahora lo que hacemos es lanzar una llamada a la base de datos de Testapic para asegurarnos de que el muestrario está disponible. Una vez, esto puede coger un poco de tiempo hasta que se interroga la base de datos, y una vez que tenemos la verificación de que el muestrario está disponible, ya podemos lanzar la campaña. Guardo y paso a la etapa de campaña. Bueno, nos hemos quedado aquí antes cuando hemos verificado que nuestro muestrario está disponible, lo hemos guardado. Y ¿qué pasaría, por ejemplo, si entre los criterios que nos propone Testapic no están los criterios que no son necesarios para nuestro estudio? En ese caso lo que podemos hacer es venir a este botón, pedir un muestrario personalizado, lo que nos haría saltar esta etapa de selección de criterios, y esto lo que haría es lanzar una petición a Testapic para tener un muestrario personalizado. Ellos ya se ocuparían con nuestros criterios de buscar a esos testers que nos hacen falta. Una vez que hemos, como decía, que hemos guardado nuestro muestrario, pasamos a la etapa de campañas. Y una vez aquí vemos que esta pantalla está dividida en dos tareas importantes. La receta es la verificación y la campaña en ella misma. Ahora, como veréis, todavía no podemos enviar la campaña. ¿Por qué? Porque hay una primera etapa que hemos incluido en nuestra metodología, que es enviar un test piloto. Nosotros, como responsables del test, vamos a tener que enviarnos este primer test piloto haciendo clic aquí, y este test piloto va a parecerse a este mail. Cuando recibamos este mail, lo que vamos a hacer es verificar que todo está bien, que no hay ningún fallo, que todo lo que hemos pensado con respecto al protocolo y a todo el parkour que se va a testar está bien, todo funciona. Y a partir de aquí, al lado, voy a explicar un poco esta parte. Justo al lado tenemos un botón que nos permitirá realizar el test como si fuéramos un tester, y el primer botón sería para adjuntar destinatarios. Esto quiere decir que si queremos compartir este test con, por ejemplo, personas de nuestro equipo, no sé si hay investigadores en el departamento de User Experience, pues podemos compartir aquí este test para que lo puedan hacer también y puedan verificar si todo funciona. Atención, el test tiene un tiempo de disponibilidad, al final, en un tiempo determinado el test ya no está más disponible, así que la idea es hacerlo lo antes posible para poder identificar esos posibles fallos y poder rectificarlos antes de enviar la campaña. Y una vez ya que hemos recibido este mail, que hemos hecho el test y que nos hemos asegurado de que todo está bien, podríamos enviar la campaña. No la voy a enviar porque la enviaría realmente,
pero sería lanzarla desde aquí. Al lado podemos generar un link externo. Esto quiere decir que podemos generar un link de distribución que me permitirá enviarlo a una lista de propietarios. Por ejemplo, soy un cliente con una gran base de datos y quiero que unos testers en particular puedan realizar este test. Enviando este link podrán ser solicitados para hacerlo de manera anónima. Es decir, se van a recoger en la plataforma, estos tests se van a recoger en la plataforma de Testapic, pero no sabremos quién ha hecho el test. A partir de ahí, bueno, es el cliente que se ocupará de enviar el link y de saber la identidad de estos testers. Y por último, aquí tenemos la opción de agendar, de preparar este lanzamiento en otro día, es decir, podemos decir, pues, no sé, vamos a enviarlo el jueves 17, si por ejemplo nuestro muestrario son personas activas que van a estar disponibles más bien por la noche, pues vamos a enviarlo el jueves 17 por la tarde, por la noche, etc. Aquí podemos hacer una programación para lanzar el test otro día. Esto es todo con respecto a campañas. ¿Qué pasaría si, bueno, como vemos aquí ha cambiado ya nuestro estatus de piloto, nuestro test ya está en modo piloto, no hemos lanzado todavía la campaña, por eso tenemos aquí esta información. ¿Y qué pasaría si quisiéramos hacer este test, este mismo test que hemos lanzado, un test vídeo para ordenador, si lo quisiéramos hacer para un teléfono móvil, por ejemplo? Vendríamos a test. Como decía, ¿qué tenemos que hacer si queremos hacer el mismo test en multisoporte? Como podemos ver aquí, el test que acabamos de terminar, que no hemos lanzado, pero que ya está preparado para lanzar, demo formación ES, lo tenemos aquí en Statu Piloto y bueno, podemos ver que es un test vídeo y en soporte ordenador. Una vez que hemos realizado el test piloto y que nos hemos asegurado de que todas las consignas están bien, de que todo el test está bien, que todo funciona, lo que tenemos que hacer es duplicar el test. ¿Por qué una vez habiendo ya verificado todo el test anterior, el test piloto? ¿Por qué tenemos que hacerlo después y no antes? Simplemente porque si tenemos que hacer modificaciones en el test, vamos a tener que hacerlas dos veces, en el test para ordenador y en el test para móvil. De esta manera, duplicándolo, una vez que ya hemos verificado que todo va bien, solo tendremos que duplicarlo y, como veréis, va a aparecer aquí. Ya lo tenemos aquí, demo formación ES móvil. De esta manera, ahora lo que tendremos que hacer es ir a editarlo, cambiamos nuestro soporte y luego tenemos que seguir los pasos como en la creación del otro test. Venimos a consignas, las consignas estarán aquí exactamente lo mismo y en nuestro muestrario tendremos que cargar el muestrario que queremos. Tendremos que hacer o el muestrario que queremos o podemos cargar el mismo muestrario si lo deseamos. Tenemos esta opción, lo tenemos aquí, es el muestrario de nuestro test anterior. Y una vez que hemos verificado el muestrario y lo hemos guardado, pasaremos a campañas. Es todo exactamente lo mismo que cuando hemos realizado el primer test. Haríamos un test cuantitativo. Vamos a decir, por ejemplo, un test sondeo con 200 personas. Contexto.
Vemos que las etapas a seguir son exactamente las mismas que para la creación de un test vídeo. Creamos nuestra primera consigna. Podemos cargar una imagen sobre la cual puede estar basada nuestra pregunta, y la particularidad de los test cuantitativos es que vamos a tener que proporcionar las posibles respuestas a la pregunta a nuestros testers. Entre las opciones de posibles respuestas que tenemos aquí, podemos elegir entre no dar ninguna respuesta, es decir, sería una pregunta abierta y el tester tendría al lado un campo de comentario donde él podría dejar un comentario, donde podría escribir lo que piensa. También tenemos la opción de múltiples respuestas, opción única, una rejilla opuesta, es el principio del test Attractive, una lista de opción múltiple, una lista desplegable y una lista para ordenar en drag and drop. Por ejemplo, vamos a hacer el ejemplo de múltiples respuestas. Hay varias soluciones para crear las respuestas. La primera sería hacerlo una por una. Respuesta 3. Y seguidamente así, dependiendo de las respuestas que necesitáramos. También tenemos la opción de adjuntar respuestas en masa. ¿Cómo funciona? Imaginemos que nuestras respuestas las tenemos ya escritas en un documento al lado, y lo que podemos hacer es copiar y pegar esas respuestas, introducirlas aquí, y directamente se van a introducir en la plataforma en el orden en el que le hemos dado. Esto nos va a permitir ahorrar muchísimo tiempo y solo sería pues eso, copiar y pegar. Tenemos también la opción de cargar templates que ya están listos para utilizar y que utilizan, que incluyen calificativos comunes para poder calificar pues, la estética, emociones, jerarquía, imagen de marca, etc. Y tenemos también la opción de traer unas preguntas que ya hemos utilizado en otra consigna, cargarlas y poder traerlas a la pregunta que nos hiciera falta. Otra opción que tenemos es adjuntar un campo, otro, que se adjuntaría al final de todas las respuestas. ¿Por qué? Porque si eligiéramos el orden aleatorio de las respuestas, este campo siempre se quedaría sticky, siempre se quedaría en el último lugar. Podemos también definir colores para las respuestas que van a dar los testers. ¿Esto qué significa? Los testers evidentemente no verían estos colores, pero estos colores se van a reflejar luego en la visualización de la data, es decir, en los gráficos que vamos a obtener al final como resultado del análisis de las respuestas. Podemos utilizar, por ejemplo, los colores de nuestro cliente para hacer una presentación más branding, más personalizada. Y al final tenemos el campo de texto. El campo de texto por defecto está definido abierto, lo veremos siempre. Podemos hacerlo obligatorio para que el tester tenga que escribir un comentario de al menos 50 caracteres, como decíamos, o si no, lo que podemos hacer es eliminarlo. Guardamos. Vamos a hacer otro ejemplo de consigna 2.
y vamos a decir, por ejemplo, que vamos a hacer una rejilla introducimos nuestros adjetivos que tienen que ser decrecientes sin cambiar el adjetivo principal. Etcétera, lo que necesitáramos. Afirmación 1, afirmación 2, afirmación 3, etcétera. Podemos también incluir un orden aleatorio de las respuestas y dar un color asociado a las respuestas. Y tendríamos nuestra segunda consigna. ¿Qué pasaría si quisiéramos utilizar, por ejemplo, el test attractive en uno de nuestros tests? Bueno, el test attractive es muy fácil. Tenemos que hacer clic aquí y se inserta directamente. Lo único que podemos modificar es el cliente. No sé, vamos a decir Carrefour, por ejemplo. Y el resto del test está predeterminado, así que no podéis modificarlo. Todo está parametrado. La escala opuesta con todos los adjetivos está parametrada, así que la herramienta se encarga luego de hacer el cálculo de las 4 dimensiones de las que hablábamos antes. Sería solo guardar. Aquí tenemos el mismo menú con el que podemos navegar entre consignas. Si venimos aquí, tenemos todas las consignas que hemos incluido hasta ahora, con un pequeño menú para editar, duplicar, suprimir o visualizar conforme el tester lo podría ver en su navegador. Y una vez que hemos hecho esto, vamos a hablar, por ejemplo, de la cuota. La cuota, por ejemplo, si hemos definido 200 tester, una vez que se alcanzan, no tenéis nada que hacer, el test se pararía cuando tuviéramos todos nuestros testers. A menudo habrá 2 o 3 testers más que han respondido. Esto ocurre porque una vez que el último tester comienza a hacer su test, puede ser que mientras que lo esté haciendo entren 2 testers más, por lo que evidentemente los dejamos terminar, los dejamos que acaben su test, y estos testers de más no están facturados, son a cuenta de Testapic. Con respecto a la remuneración está ya definida. Si hacéis un test con una población muy específica y queréis aumentarlo, podéis hacerlo perfectamente. Tendréis que consultárselo a Testapic, que es quien tiene la mano para hacerlo, y si se decide, esta diferencia será pagada directamente del cliente al tester. Testapic no tendrá ningún tipo de beneficio. Y bueno, por último deciros que os sugerimos que en los primeros tests haya una etapa en la que os podamos acompañar para verificar la redacción del protocolo, la implementación con las interfaces, el tiempo que os familiaricéis con la plataforma.